Hola, mi nombre es Juan Suriani, soy profesor de historia y este año me he hecho cargo de las comisiones primero tercera y primero séptima junto con el profesor Reynoso. El presente material audiovisual tiene por objeto brindar una serie de, podríamos llamar, recomendaciones metodológicas para poder alcanzar una mejor comprensión del último de los contextos estudiados en la materia, que es la globalización. ¿Qué es importante aclarar al respecto? Para lograr una comprensión de este contexto histórico, es necesario, entre estas recomendaciones que nosotros hacemos desde la cátedra, tener en cuenta tres aspectos claves. En primer lugar, tenemos que comprender el contexto previo, para poder, a partir de una comparación, establecer cambios y continuidades. También es necesario, dentro de este contexto previo, analizar e identificar cuáles fueron las condiciones o factores que lo hicieron entrar en crisis y prepararon el advenimiento de un nuevo contexto, en este caso la globalización. Y por último, es detenernos puntualmente en la globalización para trabajar en sus características. ¿Qué es importante respecto a la primera recomendación? La Guerra Fría, que nosotros hemos estudiado en el tópico 2, es el contexto que cronológicamente está delimitado entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el año 1989 o 1990, es decir, la última década del siglo XX. Este contexto de Guerra Fría tiene algunas características muy específicas que podrían ser descritas o sintetizadas de la siguiente manera. En primer lugar, hay que entender que la Guerra Fría es el resultado de la herencia de los traumas y de los temores que dejan la crisis de 1930, crisis económica que sacudió al sistema capitalista de manera estructural, la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, con todas las violaciones a los derechos humanos, las pérdidas económicas y todo lo que significó, sobre todo para Europa Occidental, Europa Oriental y Japón. Y por último también el temor al regreso o al resurgimiento de movimientos nacionalistas, xenófobos, de orientación, podríamos decir, similar a lo que habían sido los fascismos italiano, alemán, o las experiencias autoritarias de Japón y algunos otros países europeos. ¿Cuál es el objetivo básico que se plantea las grandes potencias que van a ser Estados Unidos y la Unión Soviética después de la finalización de la guerra? Básicamente mantener un mundo de economía sana. ¿Por qué? Porque estas economías sanas iban a evitar justamente las grandes crisis y las posibilidades de que surgieran movimientos o regímenes de orientación similar a lo que habían sido los fascistas. El otro gran temor dentro del mundo capitalista era la posibilidad de que surgieran revoluciones de corte o de carácter socialista. Todos estos temores y estos traumas dieron lugar a que una de las grandes características que definen a la Guerra Fría es el alto nivel, podríamos decir, de regulación en muchos aspectos de la organización social. Desde el punto de vista del derecho, esto es muy importante, por primera vez se establece, aunque ya había habido una experiencia con la Sociedad de Naciones, pero esta vez tiene cimientos mucho más sólidos y durables, se establece a través de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, un derecho internacional que en teoría regula por encima de los estados el cumplimiento de ciertas normas que garantizan una dignidad humana básica para todos los individuos. Por otro lado, también es muy importante las regulaciones económicas, tanto en el mundo socialista, donde son economías netamente planificadas, como en el mundo capitalista, donde se dan las experiencias de los estados de bienestar, nos encontramos con economías que en mayor o menor medida están reguladas por la intervención y las funciones del Estado, que en muchos casos se convierte incluso en un empresario, ¿no es cierto? El Estado, como en los populismos latinoamericanos lo estudiamos, el Estado que es propietario de servicios, de empresas de servicios, inclusive de fábricas, controla el comercio exterior, los tipos de cambio. Ahora bien, ¿qué otro aspecto clave tiene la Guerra Fría? Desde el punto de vista mundial, la existencia de dos grandes polos de poder, representados por la Unión Soviética, representante del sistema socialista, y por otro lado, los Estados Unidos como líder del mundo capitalista. Estas dos superpotencias concentran el mayor nivel de aparato militar y de producción industrial,
Pero existen también otras economías fuertes en el mundo de la Guerra Fría, que son básicamente Europa Occidental, algunos países de Europa Oriental y principalmente Japón. En el caso de América Latina se encuentra englobada dentro de lo que en ese tiempo se denominó el Tercer Mundo. Son economías diversas, pero tienen una característica, una fuerte dependencia, con intentos de romper esta dependencia, pero con fuerte matriz de dependencia. Y también el Tercer Mundo, la otra característica que tiene es, en algunas regiones, importantes niveles de atraso o subdesarrollo, que en ese tiempo era entendido como economías de base agrícola. Estas características que nosotros hacemos como un paneo muy general, es importante tenerlas en cuenta para entender en qué momento empiezan a entrar en crisis y de qué manera esta crisis que va a empezar a afectar al mundo bipolar va a generar las condiciones para el surgimiento de un nuevo contexto que veremos en la segunda parte de este audiovisual, que tiene que ver con la globalización.